Bonjour, ça va? Buenos días. Dejadme que os haga una pregunta. En una escala de 0 a 10, ¿dónde situaríais el amor por vuestra pareja? ¿Dónde situaríais el amor por vuestros hijos? ¿Y dónde pondríais en esa escala el amor por Dios? ¿Estarían todos al mismo nivel? Jesús se encontraba ya al final de su ministerio. Quedaban muy pocos días para ser crucificado. ¿Recordáis que lo vimos limpiando el templo? Y tras ello los evangelios nos presentan como tanto los saduceos por un lado como los fariseos por otro van a tratar de entramparlo haciéndole preguntas capciosas. Y ahora vamos a reflexionar sobre un pasaje donde un escriba o un intérprete de la ley va a hacerle precisamente una pregunta muy complicada. El texto se encuentra en Marcos y también en el pasaje paralelo de Mateo, pero vamos a leer Marcos capítulo 12, versículos del 28 y al 34. Nos comenta cómo un escriba se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Mateo nos dice que era para tentarlo. Sin embargo, leyendo el pasaje de Marcos al final, las palabras que Jesús dice sobre este hombre, no me queda claro que fuera para tentarlo. Es más, la palabra en griego original se puede traducir por tentar o por probar. Y leyendo el texto lo que entiendo es que este hombre fue a Jesús para hacerle una pregunta que a él le estaba removiendo por dentro. Una pregunta que le inquietaba y quería una solución a ella. La pregunta era, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Los judíos dividían los mandamientos en 613 preceptos y tenían discusiones acaloradas para saber qué mandamientos eran los más importantes y qué mandamientos tenían menos importancia. Eran discusiones acaloradas. Y este escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Jesús va a contestar utilizando el Levítico y el Deuteronomio y va a decirle, oye Israel, nuestro Dios es solo uno, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es igual a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la gran pregunta es, ¿qué significa amar a Dios sobre todo? Si a nosotros nos preguntan, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? Seguramente diremos sí. Pero ¿esto es así? ¿Qué es lo más importante en estos momentos en tu vida? Cuando tú te levantas por la mañana, ¿tu primer pensamiento es para Dios? Cuando te acuestas por la noche, ¿tu último pensamiento es para Dios? Durante el día, ¿la mayoría de tus pensamientos son para Dios? ¿Es así? ¿Sabéis? Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en el amor solo en su dimensión romántica. Y tiene sentido. Y Jesús dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con la base de los sentimientos. El amor tiene un componente sentimental. Pero Jesús va más allá y dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres, con toda tu alma. El amor no es solo un componente romántico, sentimental. El amor es una decisión. El amor es una propuesta. Es una dirección. Y cuando Jesús nos está diciendo que debemos amar a Dios con todo lo que somos, nos está diciendo que en nuestra mente debe quedar fijada esta idea, que queremos amar a Dios sobre todas las cosas y ponernos en este empeño con todas nuestras fuerzas. El amor hacia Dios no es solo un sentimiento que en un momento dado está aquí y en otro momento desaparece. El amor es un propósito que nace aquí y que va al resto de lo que somos. ¿Y cómo se puede amar a Dios con todas nuestras fuerzas?
Solo sé dos maneras, y es pasando tiempo con Él y conociendo acerca de Él, enamorándonos de Él. El otro día hablaba con mi esposa y comentábamos cómo el amor que sentimos el uno por el otro no es tan pasional como en un principio, pero es un amor mucho más profundo, un amor mucho más maduro, un amor que se ha forjado a base de estar juntos, de pasar momentos malos, momentos maravillosos, en base a hablar, en base a conocer a la otra persona, a aceptar sus defectos, ver sus virtudes. Amar a Dios significa pasar tiempo con Él para enamorarnos, buscarlo cuando nos levantamos por la mañana, recordarlo cuando nos acostamos, estar con Él durante todo el día pidiéndole que nos dirija en todo, que todas las decisiones que tomemos sean consensuadas con Él. Alguien me decía una vez, yo amo más a mi esposa que a Dios. Y yo recuerdo que le dije, estoy convencido que tu esposa egoístamente deseará que tú la ames más a Dios que a ella. Porque si amas más a Dios que a ella, vas a ser mucho mejor marido. Si amas a Dios más que a tus hijos, vas a ser mucho mejor padre. Porque Dios va a dirigir todos los aspectos de nuestra vida. Por eso nos dice Dios que tiene que estar en primer lugar, para que todo el resto de cosas sean conforme a su voluntad. Y entonces todo mejorará, todo será diferente, pero debemos pasar tiempo con Dios. Desde la pandemia, tomé la decisión de levantarme cada mañana a las 6 y pasar esos primeros momentos con Dios. Y es extraordinario. Lo deseo. Es un momento maravilloso durante el día con mi Dios en comunión. Me siento feliz y sé que Él está feliz de que estemos juntos. Decía un actor muy famoso, Denzel Washington, que debemos dejar nuestras zapatillas por la noche debajo de la cama, pero bastante metidos dentro de ella. Porque eso nos va a obligar por la mañana para ir a cogerlas, a arrodillarnos. Debemos pasar tiempo con nuestro Dios, orando, leyendo. Solo así podremos amar a Dios con todo lo que somos. Pero Jesús va más allá y Jesús dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En realidad esto sobraría. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, amaríamos a nuestro prójimo. Nos amaríamos a nosotros mismos. Porque muchas veces, ¿sabéis lo que ocurre? Me encanta esta frase, me encanta este versículo. Porque hay mucha gente que ama muchísimo a los demás, pero se olvida de amarse a sí misma. Y hay mucha gente que se ama tanto que olvida a los demás. Y aquí Jesús nos dice que nos amemos muchísimo. Debemos querernos, debemos estar orgullosos de nosotros, con la condición que amemos a los demás en la misma medida. Y esto es extraordinario. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El escriba, después de oír esto, se maravilla y le dice, es cierto, Señor, lo que estás diciendo. Y esto es mucho más que todos los sacrificios y todos los holocaustos. Y Jesús le dice, bien has dicho, no estás lejos del reino de Dios. Por eso os digo que no creo que fuera con la idea de tentarle. Fue con algo más profundo. Esto es más que todos los sacrificios y todos los holocaustos. Muchas veces nos fijamos solo en las reglas, en las normas, en las doctrinas y nos olvidamos del amor de Dios. Y este es el gran engaño del enemigo, que nos fijemos en las cosas, no digo superfluas, importantes, y nos olvidemos de lo esencial, de lo más importante de todo, amar a Dios sobre todas las cosas. Leí una vez una frase que me encantó. Ama a Dios y haz lo que quieras. Puede parecer herético, pero es que si amamos a Dios, todo lo que hagamos irá de acuerdo a su voluntad. No habrá nada que sea en contra de su voluntad. Esto es lo extraordinario y es lo que nos dice Jesús. Ama a Dios sobre todas las cosas. Esta semana solo he tenido un pensamiento y una oración en mente. Señor, ¿qué significa amarte sobre todo? ¿Cómo
puedo amarte sobre todo? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a tomar esta decisión de amarlo sobre todas las cosas. Y me gustaría que pudiéramos hacer juntos una oración, ¿os parece? Señor, te quiero pedir que nos ayudes a decidir amarte por encima de todo. Amarte, Señor, en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Dirígenos, Señor, y crea esa necesidad en nuestro corazón, porque es lo más maravilloso que nos puede ocurrir. Y todo lo que nos rodea, Señor, será lleno de bendiciones y estará de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Señor. Amén. Ama a Dios sobre todas las cosas, y todo lo demás vendrá añadido. Que el Señor os bendiga. Que tengáis un